Tras sufrir el saqueo galo, Roma se repuso y a pesar de la destrucción continuó haciendo frente a todos sus enemigos. El liderazgo de Marco Fulio Camilo fue clave para mantener en pie la República. Ese es al menos el relato oficial que encontramos en las fuentes. Pero tú y yo sabemos que no siempre la versión oficial coincide con la realidad. ¿Es posible reconstruir un relato diferente al que nos cuentan las fuentes utilizando las mismas fuentes? Hoy, en Roma Eterna, conocerás lo que sucedió tras el saqueo y vivirás una nueva revuelta popular, esta vez liderada por el héroe del Capitolio, Marco Manlio Capitolino. Así que prepárate que viene la cosa calentita, que comenzamos. Primer programa como tal del año 2022. Sí, el anterior fue el de Año Nuevo, Nochevieja, este es el primero como tal. Y antes de empezar, me gustaría felicitarte el Año Nuevo, por supuesto, de nuevo, y decirte que este no era el programa que tenía planeado inicialmente grabar. Hice un primer guión, incluso llegué a grabar el programa original, pero a medio programa sentí que algo no funcionaba. No estaba cómodo. Mi plan en el podcast es explicarte la historia de Roma de principio a fin, siempre que se pueda, claro, pero hay cosas que son demasiado relleno. El guión original comprendía los 5 años siguientes al saqueo galo, con el máximo detalle posible, y acababa con el inicio de la seditio manliana. Pero esos 5 años no tenían sentido alguno. Yo, a medida que lo iba explicando, a medida que lo iba narrando, grabando, sentía que no tenían sentido alguno. Y en los próximos minutos te voy a contar por qué. Primero de todo, hemos de ser conscientes del momento en el que estamos ahora mismo en el podcast, en Roma Eterna, en la trama. Estamos en un momento clave para la historia de Roma. Un momento que las fuentes nos narran como una refundación de la urbe. La ciudad vuelve a nacer tras la destrucción de esos bárbaros galos. El saqueo galo es una golosina jugosa que ha sido utilizada como el gran comodín. ¿Por qué no tenemos información sobre la historia remota de Roma? Porque los galos lo quemaron todo. ¿Por qué Roma es urbanísticamente un agujero infecto? Porque los galos la destruyeron por completo y se tuvo que reconstruir todo a prisa y corriendo porque los enemigos siempre están al acecho. El saqueo galo es la excusa, comodín utilizada por los historiadores romanos, para excusar la falta de información fiable de la época arcaica romana. Es una versión oficial que tiene cosas raras. Yo, por suerte o por desgracia, soy muy de preguntarme cosas y de compartir estas dudas contigo. Un suceso tan importante para la historia de Roma como es el que tenemos ahora entre manos, es obligatorio que se hagan preguntas sobre él. Sería negligente por mi parte no hacerme preguntas cada vez que me enfrento a un momento de la historia de Roma. Estaría faltando al propósito del podcast. Lo primero que me chirría es el tema de la destrucción de los archivos. Nos dicen que no tenemos documentos previos al saqueo porque se perdió todo en el ataque. Los galos vinieron a lo loco, venga, y empezaron a prenderle fuego a todo y se lo llevaron todo por delante. Es extraño que las autoridades romanas no salvaran los archivos, por algunas razones que ahora mismo te voy a contar. La primera de todas es que los galos no cayeron de inmediato sobre Roma. Las fuentes nos cuentan que tuvieron tiempo los romanos de salvar los objetos de culto. Por ejemplo, enviaron a las vírgenes vestales a Caere. Es muy raro que las autoridades romanas no hicieran lo mismo con los archivos y con los documentos importantes de la ciudad. Ten por seguro, y esto ya hablando de nuestro tiempo, que las autoridades de cualquier lugar salvan antes las cosas importantes, entre comillas, para el Estado, antes que a la propia gente. Y más los romanos, que les flipaba dejar todo registrado, les flipaba todo eso. También chirría porque las fuentes mismas nos dicen que importantes edificios en los que se sabe que se guardaban documentos del Estado, como por ejemplo la Regia, el Templo de Saturno y el Capitolio, salieron indemnes del ataque, no se destruyó todo. Por fuerza, se tuvieron que salvar documentos de la destrucción de la ciudad. Una destrucción de la que también tenemos que hablar. Las fuentes no dejan lugar a dudas y son cruelmente dramáticas al respecto de la destrucción de Roma. Lo dicen sin paliativos. Roma se destruyó por completo, salvo el Capitolio. Lo que me hace arrugar la nariz es, por un lado,
la milagrosa velocidad con la que se reconstruye Roma, y por el otro, que en ningún momento Roma deja de combatir con los pueblos vecinos. Ojo a esto, ¿eh? Mira, sucesión temporal, según las fuentes. Saqueo de los galos, año 390. Pues según esas mismas fuentes, en el año 389, y solo durante ese año, hay registradas 8 batallas. 8 batallas, que es una cifra nada desdeñable para una ciudad supuestamente destruida y con mucha de su población supuestamente asesinada. En los 5 años siguientes al ataque, que era el programa original, había 15 batallas registradas. 15 batallas librará Roma en los 5 años siguientes y 8 en el año inmediatamente posterior. No hay quien se crea eso. Si Roma fue destruida, no hay quien se crea esa cantidad de batallas. Es imposible. De un desastre como la destrucción total de la ciudad no te recuperas de un año para otro. Eso nos abre 3 alternativas. 1. Roma destruida pero menos batallas. 2. Roma no tan destruida y con esas batallas. Y el tercero, que es el más probable, Roma no tan destruida por los galos y no hubo tantas batallas. Y me inclino porque Roma no fue tan destruida como nos cuentan, porque todavía no se ha podido encontrar rastro arqueológico alguno del desastre de los galos. Y antes de que vayas a los comentarios a decir que sí, te cuento que hace años se descubrió efectivamente un estrato incendiado debajo del segundo pavimento del Comicio, y durante muchos años se creyó que se habían encontrado evidencias arqueológicas del ataque de los galos senones de Breno. Durante muchos años esa era la prueba de que ahí pasó algo. Pero llegó el arqueólogo italiano Filippo Coarelli, profesor en la Universidad de Perugia y uno de los principales expertos en antigüedades romanas y de la historia arcaica de Roma, y echó por tierra esa creencia. Coarelli, en su libro Il Foro Romano, expone que ese estrato incendiado no es del siglo IV, del momento de los galos, es realmente del siglo VI a.C., de finales del periodo monárquico. Si recuerdas el programa del final de la monarquía, te comento que había restos incendiados de esa época que puede que señalaran una sublevación violenta. Son estos mismos restos, de los que habla Coarelli en su libro. Por cierto, y ahora que hablo de Coarelli, te pido por favor que si no la tienes ya, te hagas con su guía arqueológica de Roma. Es en italiano, eso sí, pero es un tesoro de valor incalculable, es una obra de referencia absoluta. Lo que sí parece ser verdad es que a principios del siglo IV, momento en el que estamos ahora, entramos en el siglo de Alejandro, sucedió algo. Algo pasó. Y para explicártelo mejor, déjame que haga un pequeño viaje y te lo cuento. Gracias a la magia de la edición, estoy ahora mismo en la piazza del Cinquecento y tengo delante de mí la estación de tren de Termini. Si te giras a la izquierda y caminas unos metros en dirección al Hotel NH Palazzo Cinquecento que hay ahí, te encontrarás con algo muy interesante. Voy a acercarme. Buongiorno. Salve. Esto que tengo aquí delante, estas ruinas, que pueden pasar perfectamente como una de tantas ruinas aleatorias que hay esparcidas por Roma y que no son las más mediáticas, deberían serlo. Estoy delante de las murallas servianas, las murallas más antiguas de la ciudad de Roma. Estos muros servianos, aparte de tener una rima graciosa, eran un sistema de defensa bastante interesante. Tenían un perímetro de 11 kilómetros y en algunos puntos tenían una anchura de 4 metros. Defendían aproximadamente unas 426 hectáreas de terreno. Ante estos muros estuvo Aníbal. A pesar de su nombre, muros servianos no datan del reinado de Servio Tulio. Se puso ese nombre en su honor. Es posible que hubiera algún tipo de sistema defensivo muy precario antes que datase de esa época, pero estas de aquí son del siglo IV, precisamente del siglo que estamos empezando ahora. Algo sucedió durante esos años que hizo a los romanos sentir la necesidad de actualizar sus defensas y amurallar Roma.
Y me vuelvo a casa, que he venido en pijama y me estoy pelando de frío. Mucho mejor. Aquí se está más calentito. Pues como te iba diciendo, algo sucedió durante este siglo que empezamos ahora, el siglo IV, para que se empezara a construir ese sistema defensivo. El miedo a algún suceso, el miedo a algo. No descarto en absoluto que el saqueo de los galos ocurriese, pero posiblemente fuera algo rápido. Pillo todo lo que puedo y me voy. Los galos siguieron su camino al sur. No fueron exterminados todos, como dice Tito Livio, porque además, no mucho tiempo después, volverían a verse las caras con los romanos. Que Roma no fue tan destruida no es algo que me saco yo de la manga en connivencia con Filippo Coarelli. Hay expertos en la materia, por ejemplo Mary Beard, que en su libro SPQR te lo cuentan. Así que podemos dar por, razonablemente posible que los romanos efectivamente perdieran la batalla de Alia y después los galos saquearan la ciudad. Los galos se llevaron todo lo que pudieron, oro incluido, el pago incluido, y después posiblemente Caere les diera para el pelo, y de ahí lo de caeremoniae, dejar huella en la lengua, es una muestra de agradecimiento eterno por una ayuda que debió ser valiosísima, más allá de guardar los objetos religiosos. El saqueo fue sin duda un golpe anímico tremendo para los romanos, tremendo. Pero posiblemente no fuera tan grave como todavía hoy en día muchos plantean. Hago hincapié en establecer una línea temporal de eventos porque solo con esta versión que te he contado ahora podemos darle sentido a lo que las fuentes nos cuentan que sucedió después. Es imposible que con una Roma destruida se pudieran dar tantos conflictos militares en tan poco espacio de tiempo. Y todas protagonizadas por el mismo personaje, Marco Furio Camilo. Un personaje que es casi un dios y monopoliza la política romana durante estos años, nombrado dictador varias veces, incluso siendo muy anciano, años después, es casi obligado, según las fuentes, a tomar el mando. «¡Dejadme tranquilo aquí durmiendo! ¡Señor! ¡Señor, a la batalla!». Antes del saqueo, Roma estaba convirtiéndose poco a poco en una potencia importante en la zona. La anexión de Veyes y todo su territorio incrementó el territorio controlado por los romanos en unos 562 kilómetros cuadrados. Creo que en el programa de Veyes se me fue un poco la castaña y te dije una cifra mucho más baja. Te pido disculpas, entre tanto dato a veces me resbala la neurona y no sé cómo sigo hablando sin que me dé un parraque. También piensa que a finales del siglo V se ganaron los territorios de Fidenas y de Labicos, así que durante este siglo, que ahora dejamos atrás, el V, el Ager Romanus aumentó en un 75%. Roma estaba creciendo a toda velocidad. Roma controlaba, antes del saqueo galo, unos 1.582 kilómetros cuadrados de terreno. Una expansión que no frenó el saqueo, cosa que es muy extraña si hacemos caso a las fuentes que nos hablan de la destrucción total de la ciudad. Con todo lo expuesto, a la hora de afrontar este programa, me planté ante dos puertas de estas grandes de templo romano, franqueadas por dos columnas gruesas como las del Panteón de Roma. Cruzando la primera, iba directo a desechar los relatos de Tito Livio, Dionisio, Plutarco, Dion Casio, por considerar que si la destrucción de Roma no fue tal, lo que se cuente después es invent, ya que, por ejemplo, autores como Polibio y Diodoro no hablan de las campañas de Camilo. Luego tenía la otra puerta. La otra puerta me llevaba a abrazar el mito, porque a fin de cuentas, a ver, Iván, ¿no llevamos ya año y medio de podcast abrazando el mito? ¿Por qué ahora de repente tenemos que desechar algo que ya sabemos que es principalmente legendario? Tito Livio sigue siendo nuestra fuente principal. Es la única fuente que aporta una narrativa completa para el siglo IV a.C. Y al fin y al cabo, el objetivo del podcast, como te decía antes, es establecer una línea temporal de la historia de Roma de principio a fin. Y estamos ahora cerquita, muy, muy cerquita, pero todavía no nos hemos sacudido el invent de encima. En ese momento, ante las dos puertas, me entraron sudores fríos. No te lo voy a negar. Miré a una, miré a la otra. Desecharlo todo, abrazar el invent. Desecharlo todo, abrazar el invent.
sudores fríos, me puse nervioso, empecé a temblar y le di tremendo cabezazo a la pared que estaba en medio de las dos puertas y decidí hacer una barrecha, un mix de ambas. No podemos desechar del todo los relatos, pero tampoco podemos abrazar del todo el mito. Así que vamos a hacer un breve repaso de lo que fueron los 5 años posteriores al saqueo, un repaso más breve de lo que tenía previsto originalmente, y voy a contarte después el plato fuerte de hoy, la historia de uno de mis personajes romanos favoritos, Marco Manlio Capitolino, el padre de la plebe. Y empezaremos el repaso a esos años siguiendo el relato más catastrofista, el más chungo. Roma fue destruida. Y después de eso, cuando se van los galos, toca recoger. Como cuando haces una fiesta en tu casa y al día siguiente te levantas hecho polvo y tienes toda la casa manga por hombro. Cuenta Tito Livio que la gente no quería quedarse en la ciudad. La gente quería irse a Velles. Otra vez la migración a Velles. Y ahora con más razón que nunca. ¿Por qué nos íbamos a quedar en una ciudad en ruinas? ¿Por qué reconstruir algo cuando tenemos una ciudad que es la leche, una ciudad nueva, una ciudad que está ahí bonita, con aire fresco, con mejor agua, una ciudad, vamos, la hostia, Marina d'Or, ciudad de vacaciones, la tenemos ahí, Velles? ¿Por qué vamos a quedarnos aquí? Los tribunos de la plebe azuzaban a la gente para que reclamara la migración y por eso el Senado, un poco acojonado, no aceptó la dimisión de Camilo. Ya sabes que es costumbre que el dictador dimita tras el evento que ha propiciado su nombramiento. Camilo fue nombrado dictador en Ardea para salvar a Roma, salvó Roma supuestamente y dimitió, pero el Senado le dijo: no te vayas, espérate, que aún vamos a tener que sufrir aquí un poco más. La primera medida de Camilo fue ordenar que se purificaran los templos, aparte de reconstruirlos, y también estableció relaciones de hospitalidad con Caere. Livio llama a esta relación hospitium publicum. Esto implicaba que cuando un ciudadano de Caere estaba en Roma, gozaba de todos los derechos y privilegios de un ciudadano romano, y los romanos igualmente en Caere. Era una relación recíproca. Este acuerdo denota hasta qué punto fue Caere importante en los acontecimientos galos. El oro que se había quitado a los galos fue declarado sagrado y se dispuso que fuese depositado bajo el sitial de Júpiter. Quédate con este detalle porque cuando hable de Marco Manlio Capitolino va a ser muy importante. También Camilo dispuso que se agradeciera públicamente a las matronas romanas haber aportado oro para pagar el rescate y se les concedió el honor de tener, al igual que los hombres, un elogio fúnebre solemne después de su muerte. Una vez más, las matronas romanas habían salvado el culo a los romanos aportando oro. Camilo ordenó también erigir una capilla en honor a Ayo Locucio, en honor al señor que había oído una voz que alertaba que venían los galos, pero al que nadie hizo caso, vete a saber por qué. Habiendo puesto en orden los asuntos religiosos, los templos, diplomáticos, Caere, y monetarios, poner a buen recaudo el oro, Camilo convenció al pueblo para que no dejara la ciudad en ruinas, con un discurso en el que apelaba a no abandonar a sus dioses ni a su patria. Un discurso que he eliminado porque era demasiado largo y no aportaba nada a la trama. Pero había todavía senadores que estaban a favor de abandonar Roma. Y mientras el Senado estaba reunido en la Curia Hostilia, pasó algo que hizo despejar todas las dudas y cambió radicalmente el escenario. Una de esas señales divinas que tanto gustaban a los romanos. Mientras se debatía el asunto del traslado a Velles, unos soldados de la guarnición cruzaban el foro, y el centurión, al mando de esa cohorte, en un momento en el que el Senado estaba en silencio, gritó: «¡Colocad aquí la enseña! Aquí estaremos perfectamente». Los senadores, al oír esas palabras, salieron de la curia y gritaron que aceptaban el presagio, gritaron como locos, creían que los dioses habían intervenido ahí. La plebe y el Senado se pusieron de acuerdo y la ley para trasladarse todos a Velles fue rechazada misteriosamente. Un episodio sin duda curioso y que provocó que todos sin excepción se pusieran manos a la obra para reconstruir Roma a prisa y corriendo. La ciudad aportó teja para las construcciones y se dio permiso para sacar piedra y cortar madera de donde cada uno quisiese, con la condición de comprometerse bajo fianza a terminar los edificios durante aquel año. La construcción debió ser muy bestia. Todos ahí, a tope.
Y esa es la razón, las prisas por acabar la ciudad de ese año, según Tito Livio, por la que la ciudad de Roma no tenía una distribución regular en su propia época y que el alcantarillado, en lugar de pasar por la vía pública, pasase bajo casas particulares. Roma no era, en absoluto, como las películas antiguas nos han contado, y mucho menos en estos años. Roma era un agujero infecto, una ratonera. Recuerda uno de los primeros programas en los que te cuento cómo Mussolini destruyó la ciudad de Roma, prácticamente, para crear avenidas enormes artificiales y para distorsionar la imagen de la Roma antigua, utilizándola para sus intereses políticos. Todo esto pasaba en el 390, el mismo año en el que fue saqueada la ciudad, imagínate. Al año siguiente, en el 389, Quinto Fabio fue demandado por Cneo Marco, tribuno de la plebe. ¿Te acuerdas de Quinto Fabio? El hooligan que había dinamitado las conversaciones con los galos provocando todo este follón. Pues ese fue denunciado por contravenir el derecho de gentes y por negligencia. En Roma sabes tú que las cuentas pendientes no pasan mucho tiempo sin ser vengadas. Por desgracia, Quinto Fabio no llegó al juicio porque apareció muerto. Una muerte muy oportuna que se sospecha que fue voluntaria. Quinto Fabio posiblemente se suicidó para evitar la vergüenza sobre su familia. El suicidio en estos casos no era para nada mal visto. Para un romano era preferible morir con honor antes que arrastrar a toda su familia a un juicio previsiblemente vergonzoso y que pudiera manchar la imagen de su familia para siempre. Los tribunos consulares de ese año decidieron conmemorar de algún modo la derrota romana y para ello voy a hablarte un poquito de los días Fasti y de los días Nefasti. Los romanos dividían los días entre días Fasti y días Nefasti, algo parecido a nuestros días laborables y festivos, pero con unas cuantas diferencias. Los días Fasti eran aquellos días en los que se permitía la actividad. Se podía administrar justicia, se podían llevar a cabo tareas de índole pública, eran poco más de 40 en todo el año, y eran los días, por ejemplo, en los que se solía reunir el Senado. Los dies Fasti y los dies comitiales eran considerados ambos dies profesti, los que serían los días laborables como tal. Luego tenemos los días Nefasti, que eran lo contrario a los días Fasti. Eran días consagrados a los dioses, y algunas acciones no estaban permitidas. Especialmente estaba prohibida la administración de justicia, y ojo el magistrado que en un día Nefasti se pusiera a escuchar causas judiciales porque estaría alterando gravemente la Pax Deorum. Dictar sentencia, por ejemplo, se podía, porque ya había sido instruido el caso en un día no Nefasti. De días Nefasti había como unos 60 al año, más o menos. El calendario romano tiene un programa, que lo haré en un futuro, pero quería hacerte esta pequeña introducción porque es en este momento en el que se decide señalar el 18 de julio como día Nefasti en recuerdo de la derrota en la batalla de Lalia a manos de los galos. También se nombró día Nefasti el día 16 porque el tribuno militar Sulpicio ese día no había obtenido señales favorables de los dioses y aún así marchó a la batalla, una batalla que acabó en desastre. También se declararon, ya que estábamos, el día 2 y el día 8 de julio como Nefastis, aquí ante la duda, Nefasti. No me voy a arriesgar ni media. Ante la duda, Nefasti. Y aquí empieza el baile de batallas, ese baile de batallas del 389, del cual voy a pasar muy por encima porque ya estamos empezando a estar hartos ya. Tú de escucharlas y yo de narrarlas. Los volscos, los equos, los de siempre. Ese año, los volscos por un lado y toda Etruria por otro se habían alzado en armas contra Roma. Y por si esto no fuera suficiente, los latinos y los hérnicos no renovaron su alianza con Roma, un pacto que duraba desde la batalla del lago Regilo, desde el 493, cuando supuestamente se cerró el llamado Foedus Cassianum, que formaba una alianza entre Roma y la Liga Latina. Una liga que estaba formada por aproximadamente unas 30 aldeas y tribus latinas. Llegó el momento de renovar el pacto y las tribus latinas dijeron, bueno, ya si eso nos llamamos, romanos, ya si eso te llamo mañana. Es lo típico que sucede cuando estás en la mierda. Tus enemigos se frotan las manos y tus aliados resulta que no lo eran tanto y se van apartando de ti poco a poco despacito para que no les salpique la explosión. Si los galos hubieran destruido completamente Roma, en ese momento estaríamos hablando del final,
de la urbe. Ya está, caput. Se acabó Roma. Pero había un as en la manga. Marco Furio Camilo. El Senado lo nombró dictador otra vez y le puso al frente de la guerra. Y repasando así por encima, reclutó un ejército, lo dividió en 3, a uno lo situó de cara a Etruria para controlar en territorio de Veyes, a otro le dio orden de acampar delante de Roma, y él mismo dirigió el tercer cuerpo del ejército con el que se dirigió a luchar contra los volscos. Muchas tropas son esas para una ciudad que acababa de ser destruida y que se estaba reconstruyendo. La fama de Camilo fue suficiente para acobardar a los volscos, a los que derrotó sin problemas y repartió el botín con sus soldados, cosa que sorprendió a todos. Le dijeron, hostia, Camilo, con lo tacaño que eres, estás repartiendo el botín, madre mía. Camilo tenía fama de ser de la Orden del Puño y que no repartía el botín muy a menudo. Y ya que estaba por ahí dijo, ¿y si antes de irme a Roma voy a por los equos y les doy pal pelo? Me sirve. Fue a por los equos y tomó su ciudad. Equos y volscos pagan siempre los platos rotos, son los sparrings de Roma. Desde aquí mi recuerdo y mi cariño a esas gentes que intentaron plantar cara a Roma, a esa Roma arcaica, y que las fuentes las utilizan solo como un saco de boxeo, como entrenamiento para los romanos. Mientras Camilo se paseaba por territorio volsco y equo, los etruscos no se quedaron de brazos cruzados y pusieron sitio a la ciudad aliada de Sutrio, la actual Sutri, que se encontraba al este de Nepe, la actual Nepi. Sutrio era aliada de Roma y ambas, Sutrio y Nepe, eran las llaves de Etruria, eran un emplazamiento clave. Por desgracia, cuando Camilo llegó, la ciudad ya había sido tomada, pero Camilo dijo, no pasa nada, la vuelvo a conquistar, y conquistó la ciudad el mismo día y tranquilamente. Camilo había vencido en 3 guerras a la vez y entró a Roma en triunfo, llevando ante su carro a muchos prisioneros etruscos. Con el dinero que se obtuvo subastando a los prisioneros etruscos, se les devolvió a las matronas el valor del oro que habían aportado, y con lo que sobró, se hicieron 3 páteras de oro para colocarlas en la capilla de Júpiter, a los pies de Juno, con una inscripción con el nombre de Marco Furio Camilo. Aquel año también nos cuentan que se le concedió la ciudadanía romana a los veyentes, a los capenates y a los faliscos, por sus servicios en las guerras, y además se les asignaron tierras. Como ves, una campaña bastante asombrosa para ser una ciudad que hace unos meses había sido pasto de las llamas y destruida por los galos, supuestamente. Tito Livio se flipó un poco, por ejemplo, con los prisioneros etruscos se flipó, y con lo de dar la ciudadanía a veyentes, capenates y faliscos también. No había tanto comercio de esclavos por aquel entonces, y la ciudadanía romana no valía tanto, no era algo valioso, como sí lo podía ser en los años de Tito Livio. Así que cojamos con pinzas todas estas cosas. Y como si nada, entramos en el año 388, con una nueva ronda de tribunos militares que volvieron a marchar contra los equos, pero no para la guerra, los equos no habían hecho nada. Esta vez, los romanos marchaban contra ellos para arruinar por completo su país, por resentimiento, a mala hostia, con el objetivo de que no les quedase fuerza alguna para levantarse otra vez, para aplastarlos del todo. Como estamos yendo a cámara rápida, en el año siguiente, el 387, se formaron 4 tribus nuevas, formadas por los nuevos ciudadanos: la tribu estelatina, la tribu tromentina, la sabatina y la arniense, todas ellas con nombres geográficos de Etruria: la llanura Estela, el territorio de Tromento, el lago Sabatino y el río Arno. Esto es una muestra de que Roma iba creciendo en población. Roma tenía ya, según Tito Livio, 25 tribus. Al año siguiente, el 386, Camilo fue elegido tribuno militar junto con otros 5. Lo digo así porque esos 5 se pusieron a las órdenes de Camilo cuando el peligro volvió a acechar. Los etruscos estaban de uñas y los anciates se sumaban a la fiesta. ¿Te acuerdas de los anciates? Los que dieron un puntiagudo recibimiento a los galos que huyeron del enfrentamiento con Camilo cerca de Ardea, pues esos se habían levantado en armas contra Roma. Y se contaba además que muchos jóvenes procedentes de diferentes pueblos del Lacio se habían alistado para esa guerra. Recuerda que ya no había ningún tipo de trato oficial con la Liga Latina, así que, oye, si los chavales quieren camelar, que camelen y que se vayan a la guerra.
No se tuvo que nombrar ningún dictador para hacer frente a este peligro, porque nadie discutía la autoridad de Camilo. El resto de tribunos militares se pusieron a sus órdenes. Camilo se había convertido en alguien tan importante en Roma que los tribunos militares le obedecían sin rechistar. Camilo reunió a todos los tribunos y les repartió diferentes tareas. A ver tú, Publio Valerio, conmigo, dirigiendo la guerra contra los anciates. Quinto Servilio, acampas cerca de Roma con otro ejército. Lucio Quincio, alistas un tercer ejército, formado por aquellos que por edad o por condiciones físicas estuvieran exentos normalmente, y proteges la ciudad con ellos. Lucio Horacio, encárgate de aprestar armas defensivas, ofensivas, trigo y toda la intendencia necesaria. Y tú, Servio Cornelio, te encargarás del gobierno de la ciudad en nuestra ausencia. Camilo era de facto un dictador. Tomó Sátrico, enclave estratégico, y después reconquistó Nepe y Sutrio. Como puedes ver, las fuentes muestran una Roma que logró recuperarse de los efectos del saqueo con bastante facilidad. Una política expansionista y agresiva que no se detuvo en ningún momento. En los próximos programas veremos cómo Roma ya se encontrará en una posición de fuerza desde la cual se pudo iniciar el camino que la conduciría a la conquista de Italia. Este siglo IV será el siglo en el que Roma haya por fin pose sus garras sobre Italia. Es posible que de todo lo que te he contado aquí haya algo de verdad, pero quitando por supuesto cosas como la figura de Camilo. La existencia del personaje no se duda, pero sí se duda la exageración total. Todo indica que el saqueo de Roma por parte de los galos fue un revés momentáneo, la ciudad no se detuvo, y durante estos años veremos cómo la urbe lleva una acertada política de conquista y de consolidación que durará hasta más o menos el año 377, para dar paso después a unos años de relativa paz. Pero Roma eterna no acaba aquí hoy. Esto era el aperitivo, esto eran las patatitas, las aceitunicas, las olivas. Ahora viene el plato fuerte, ahora viene la chicha. Entramos en el año 385. Y tras la introducción más larga de la historia del podcast, viene la historia fuerte. Ese año Roma seguía preocupada por guerras exteriores, pero el auténtico peligro estaba dentro. Uno de los más insignes patricios, llamado por Tito Livio el primero de los patricios, cónsul en el año 392 y héroe de esa oscura noche en la que los galos casi asaltan el Capitolio, abandonaba la causa patricia para defender a la plebe. Aquí empieza la historia de Marco Manlio Capitolino, el padre de la plebe. En el año 385, siendo tribunos con poderes de cónsul, según Tito Livio, Aulo Manlio, Publio Cornelio, Tito y Lucio Quincio Capitolino, Lucio Papidio Cursor y Cayo Sergio, estalló un conflicto social que nadie esperaba. Marco Manlio Capitolino era un patricio exitoso. Llegó a cónsul y era el ideal de ciudadano romano que a la vez era soldado. Era el patricio tipo, el arquetipo de romano. Entró en el ejército a los 16 años y antes de cumplirse un año de servicio ya había ganado 2 spolia, 2 despojos enemigos. Durante su vida de servicio recopiló 30 spolia pertenecientes a 30 enemigos muertos por él. Mostraba orgulloso 23 cicatrices en su cuerpo. Según las fuentes, todas esas heridas eran recibidas de frente, eran adverso corpore, heridas con honor. La sociedad romana era una sociedad que daba mucho valor al ardor guerrero, y las únicas heridas consideradas honrosas y dignas de ser mostradas eran las que estaban en la parte delantera del cuerpo, sobre el pecho a ser posible, porque eso quería decir que habías combatido cara a cara contra el enemigo, adverso corpore. Por eso se toma como algo positivo que Roma, tiempo atrás, acudiera a devastar territorio enemigo porque sí. La sociedad romana exaltaba la violencia bélica. Marco Manlio era un héroe de guerra. Según Plinio el Viejo, recibió 37 recompensas de sus generales, entre las que destacaban 6 coronas cívicas y 1 corona mural. Tito Livio, por su parte, dice que recibió 2 coronas murales y 8 coronas cívicas. Muchas condecoraciones, muchas, aunque por supuesto no supera a nuestro ídolo, a Terminator, Sicio Dentato,
que tenía 14 coronas cívicas, entre otras muchas condecoraciones, y 45 cicatrices. Capitolino además recibió, siendo cónsul, una ovatio por una guerra contra los ecuos. La hoja de servicios de Marco Manlio Capitolino estaba cargada de hechos heroicos. Salvó a varios ciudadanos que estaban cautivos del enemigo, incluido a un Magister Equitum. Además había salvado el Capitolio durante el asedio galo. Se suele decir que por esa acción recibió el cognomen de Capitolino, aunque hay otros miembros de su gens con ese cognomen de antes del ataque galo y hay otros de otras gens que tienen también el cognomen Capitolino. Sin ir más lejos, 2 tribunos consulares de ese mismo año, Tito y Lucio Quincio, tenían el cognomen Capitolino. Parece ser que el cognomen Capitolinus hacía referencia a las gentes que residían en la colina del Capitolio. Las fuentes nos dicen que allí estaba, por ejemplo, la Domus Manliana, y el propio Livio dice que Camilo creó un colegio entre aquellos que habitaban el Capitolio, así que es posible que se llamase Capitolino porque vivía ahí. Dejando de lado que posiblemente todo esto sean añadidos posteriores de la gens Manlia para contrarrestar con gloria militar lo que vendrá después, estamos hablando de un personaje importante sin ninguna duda. Un personaje que se uniría al panteón de defensores de la plebe que por el momento ocupaban Espurio Casio, cónsul en el año 486, que fue condenado a muerte como posible tirano tras proponer un reparto de tierras entre la plebe, y Espurio Melio, asesinado presuntamente por Servilio Ahala, tras ganarse a la plebe repartiendo grano a precios muy económicos o directamente gratis entre la gente que no podía pagarlo. Tito Livio nos lo retrata como el antagonista de Marco Furio Camilo. Nos dice que era una persona orgullosa, una persona que menospreciaba al resto de personajes importantes y que envidiaba a Camilo por sus honores y por sus méritos. Según el relato de Tito Livio, Marco Manlio iba diciendo por ahí que de no ser por él, por haber salvado aquella noche la ciudadela, Camilo solo habría podido rescatar ruinas y cadáveres. Y además nos dice el propio Livio que tiene, y te digo textualmente, una tara en su forma de ser. Livio no tiene ningún tipo de piedad a la hora de construir el perfil de Capitolino. Es, otra vez, el perfil que te construyen las fuentes de ese personaje que se posiciona a favor de la plebe y que automáticamente es un demagogo, sus intenciones son manipular a la gente, sus intenciones son proclamarse rey, proclamarse dictador. Son esos mismos atributos, seguramente en tu país los has oído alguna vez. Cuando alguien de una determinada acción política aparece, el contrario, sí, porque quieres perpetuarte en el poder, eres un demagogo, eres un populista, eres tal, eres cual. Esto se inventó aquí, en Grecia y Roma. Esto no es nuevo tampoco. No somos tan modernos como nos creemos. Esto estaba todo inventado ya. Está todo inventado. Así que tenemos a los dos antagonistas de esta historia. Por un lado, Camilo, el líder de la aristocracia, general victorioso, cubierto de honores y estadista virtuoso, y por el otro, Marco Manlio Capitolino, retratado como ese patricio envidioso, demagogo, héroe de guerra que no podía soportar la gloria de Camilo y que se propone derrocar el orden establecido. Realmente no sabemos si fue por envidia o porque vio que la facción patricia no encajaba con sus intenciones políticas, pero Capitolino acabó uniéndose a la facción popular y abrazó la causa de los más desfavorecidos. Sí que parece que hay un enfrentamiento entre ambas gens, entre la gens Furia y la gens Manlia, que va más allá de estos años y salpica todo este relato, exagerando las cosas por un lado y por el otro. Este pique entre ambos hace que se alteren las fechas para encajar mejor el final de Capitolino. No te voy a hacer spoiler, vamos a ir poco a poco. Ahora tenemos a ese patricio rico, exitoso, que de repente se cambia de bando y abraza la causa popular. Se empieza a reunir con magistrados plebeyos y empieza a sentir el pulso de la plebe. ¿Qué es lo que realmente preocupa a la plebe de Roma? ¿El reparto de tierras? ¿Qué? Lo que más preocupaba a la plebe de Roma era las deudas. Vamos a hacer un pequeño repaso del tema de las deudas y la esclavitud por deudas. Es algo que ya hemos tocado, pero como hablamos ahora, pues vamos a hacer un breve repaso. El Nexum. La cruel realidad del Nexum
La conocemos a través de Helio, que en sus noches áticas nos permite asomarnos a la extraordinaria dureza de la legislación de Cenviral, de las 12 tablas, con los deudores insolventes. Hoy en día te embargan la nómina, te embargan tus bienes, pero antes, el deudor, el adictus, por virtud del nexum, era encadenado en casa del acreedor. Si no aparecía ningún Windex, nadie que pagase su deuda y lo redimiese y lo liberase, tras 3 exposiciones en el foro, esto es, llevarlo al foro y decir, oye, ¿alguien paga su deuda? No, me lo llevo. ¿Alguien? No, me lo llevo. Pues a la tercera, el adictus podía ser asesinado por su acreedor o vendido como esclavo trans Tiberim, más allá del Tíber, en un tiempo en el que Roma solamente estaba en la orilla derecha del Tíber. Y es en esa situación en la que estaban los plebeyos romanos, atenazados por las deudas, unas deudas que si no las pagas, o mueres o acabas esclavo. Marco Manlio se convertirá en el líder de esa masa plebeya anónima, olvidada de los grandes relatos, y cuando se la nombra es despectivamente, y cuya auténtica guerra, la guerra de verdad que sufría esa plebe anónima, era sobrevivir un día más, era comer un día más. ¿Qué será de los míos? Una masa de gente depauperada a la que nadie defendía. Ante los peligros, tanto externos, volscos, latinos, hérnicos, como internos, la revolución que se estaba cocinando a fuego lento, el Senado decidió nombrar a un dictador, Aulo Cornelio Coso. Aulo Cornelio Coso. Lo primero que hizo fue reclutar a un ejército y marchó contra los volscos, que se habían rendido, pero volvían otra vez. Y en este momento la comedia se abre paso y Tito Livio dice lo que decimos todos. Y te cito textualmente. No me cabe duda de que los lectores, aparte del hastío de leer en tantos libros guerras continuas contra los volscos, se preguntarán extrañados, como a mí me sorprendió, al examinar con detenimiento los historiadores de estos acontecimientos más cercanos a la época, de dónde sacaron tantos soldados los volscos y los equos. Tito Livio era perfectamente consciente de que la cosa con los equos y volscos se había ido de madre hacía tiempo. Así que bueno, asumimos que Aulo Cornelio Coso se había ido fuera a combatir mientras que la rebelión en Roma se iba gestando. El Senado estaba cada vez más preocupado. Mandó llamar a Aulo Cornelio. Necesitaban al dictador en la ciudad, porque la rebelión iba en serio. La persona que encabezaba la rebelión era alguien a tener en cuenta, no era un pichicoma, no era un cualquiera. Al fin y al cabo, Marco Manlio Capitolino era uno de los suyos. Marco Manlio se dedicaba a agitar las calles. Un día, por ejemplo, viendo que se llevaban a un centurión condenado por deudas, a un héroe de guerra de Roma, corrió con sus seguidores a liberarlo mientras gritaba contra la soberbia de los patricios y contra la crueldad de los usureros. Habré salvado inútilmente con esta diestra el Capitolio y la ciudadela, si he de ver a un conciudadano mío, a un camarada de armas, conducido a los hierros de la esclavitud, cautivo como si los galos fueran vencedores. Sin dudarlo un momento, Marco Manlio pagó lo que debía al centurión en presencia de todo el pueblo romano. Marco Manlio liberó al centurión de sus deudas, y éste, libre y agradecido, se fue rogando a los dioses y a los hombres que recompensaran a Marco Manlio, al padre de la plebe de Roma. La multitud arropó al centurión, lo rodearon, y éste enseñaba las cicatrices recibidas en la guerra contra Velles, en la guerra contra los galos y contra otros muchos pueblos. Después de pagar varias veces el importe de la deuda, desbordado por los intereses, caí bajo el yugo de la usura. Marco Manlio me ha devuelto la vida, y le dedicaré cuanto me queda de cuerpo, de vida y de sangre. Los lazos que antes me unían a la patria, ahora me unen solo a él, a mi nuevo padre. Con esto, la plebe estaba entregada. Si Marco Manlio hubiera querido tomar el control de la ciudad, lo hubiera hecho. Tenía a toda la plebe con él. Los actos de Marco Manlio no se quedaron ahí. Cuentan que subastó la joya de la corona de su patrimonio, la finca que tenía en Velles. Y mientras lo hacía dijo: «Para no consentir, Quirites,
que ninguno de vosotros, mientras me quede algo de mis bienes, sea llevado por decisión judicial o arrastrado por las deudas. Esto hizo que la plebe estuviera dispuesta a seguir a Marco Manlio hasta la muerte. En su casa organizaba asambleas públicas en las que lanzaba acusaciones contra los senadores. Les acusó no solo de apropiarse tierras públicas, sino que les acusó también de ocultar el oro que se había recuperado a los galos. Con el oro que esconden los senadores, Quirites, se podrían pagar las deudas de todos vosotros y aún sobraría oro. El dictador llegó a Roma y reunió al Senado. A ver qué pasa. Después de debatir todo lo que estaba sucediendo, Aulo Cornelio ordenó a los senadores que no se separasen de él. Salieron todos juntos de la curia, colocó su silla en el comicio, en la zona del foro en la que se celebraban las asambleas del pueblo, y mandó llamar a Marco Manlio. Marco Manlio apareció en el foro, pero no lo hizo solo. Apareció rodeado de una multitud, de una muchedumbre de plebeyos. Frente a frente, Aulo Cornelio Coso, el dictador, con los senadores detrás, y Marco Manlio con la plebe detrás. Eran como dos ejércitos formados para la batalla, uno frente al otro. El Senado y el pueblo de Roma. El dictador hizo guardar silencio y fue el primero en hablar. Ojalá en las demás cosas estemos el Senado romano y yo tan de acuerdo con la plebe como confío plenamente que vamos a estarlo en lo que se refiere a ti y a lo que voy a preguntarte. Se dice por ahí que has hecho concebir esperanzas a la población de que se pueden saldar las deudas con los tesoros galos que los patricios principales ocultan. Estoy tan lejos de obstaculizar tal medida que, por el contrario, Marco Manlio, héroe del Capitolio, te conmino a que liberes de la usura a la plebe romana y hagas rodar de encima de su presa clandestina a esos que están cubriendo con su cuerpo los tesoros públicos. Por favor, denúncialo. Pero si no lo haces, bien por tener tú mismo parte del botín, o bien por carecer de base la denuncia, ordenaré que te lleven a la cárcel y no consentiré por más tiempo que agites a la multitud con falsas esperanzas. Marco Manlio no se inmutó y respondió: ¿Acaso te molesta, Aulo Cornelio, y a vosotros, sí, los del fondo, padres conscriptos, la multitud que me rodea? ¿Por qué no la apartáis de mí, cada uno de vosotros, con vuestros favores personales, sirviendo de mediadores, librando de las ligaduras a vuestros ciudadanos, impidiendo que se los lleven por decisión judicial o por adjudicación de deudas, aliviando con lo que os sobra de vuestras riquezas las necesidades de los demás? ¿Por qué no lo hacéis? Y si no queréis gastar vuestro dinero, es muy sencillo. Deducid del capital lo que se ha pagado ya en intereses. ¿Por qué solo yo me preocupo de esta forma por mis conciudadanos? La respuesta que puedo dar es ni más ni menos la misma que si se me pregunta por qué también solo salvé el Capitolio y la Ciudadela. Entonces presté a todos en conjunto la ayuda que me fue posible, y ahora se la prestaré a cada uno en particular. Y por lo que se refiere a los tesoros galos, Aulo, la cuestión, simple por sí misma, la vuelve complicada el hecho de preguntar por ella. ¿Por qué preguntáis algo que ya sabéis? ¿Por qué mandáis que se haga caer algo que tenéis en vuestro regazo, en lugar de ponerlo a la vista de todos, a no ser que haya una trampa? No es a mí a quien hay que forzar para que denuncie vuestras rapiñas, sino a vosotros, para que las pongáis a disposición de todos. El dictador siguió insistiendo: o denuncias o te vas al trullo. Esto es muy sencillo. O denuncias el tema del oro o confiesas que has incriminado al Senado con una acusación falsa. Marco Manlio seguía ahí culebreando, regateando como si fuera Ronaldinho, daba largas y Aulo se cansó y dijo: mira, te vas para adentro. Lleváoslo. Marco Manlio fue llevado a la cárcel y nadie movió un dedo por él. Nadie. Las fuentes dicen que la gente no actuó por respeto a las autoridades, pero lo cierto es que lo metieron dentro y nadie lo intentó detener.
Mucho padre de la plebe, pero a la hora de la verdad, nadie le ayudó. Lo que sí pasó una vez encarcelado Marco Manlio es que una gran parte de la plebe se vistió de luto, muchos hombres se dejaron crecer el pelo y la barba, y una multitud de personas se situó en la entrada de la prisión. Mientras Marco Manlio estaba encerrado, el dictador Aulo Cornelio celebró el triunfo sobre los volscos, pero el pueblo no le hizo caso, porque se comentaba en los mentideros de la ciudad que ese triunfo no se estaba celebrando sobre los volscos, sino que se estaba celebrando sobre Marco Manlio Capitolino. La situación estaba al borde de la sedición, solo faltaba una gotita que colmase el vaso y que hiciera que se derramase todo. Para apaciguarla, el Senado dijo, bueno, vamos a dar un premio, vamos a dar un pequeño regalo a la gente para que se distraigan y vamos a ver si calmamos esto. Decidió el Senado enviar una colonia a Sátrico, una colonia de 2000 ciudadanos romanos, a los que se les asignarían tierras. La gente captó al momento que esa medida era un soborno además muy barato, para abandonar a Marco Manlio, y lo que causó, en lugar de apaciguar a la plebe, fue calentarla todavía más. La turba de partidarios de Marco Manlio se hacía notar cada vez más. Cada vez había más gente de luto, cada vez había más gente liándola a la entrada de la prisión. Y como Aulo Cornelio Coso ya había dimitido, no había miedo de un dictador, la cosa se estaba caldeando más de la cuenta. Entre los mismos partidarios de Manlio había gente que increpaba a esa misma multitud, porque la plebe siempre dejaba a sus defensores tirados en el último momento, y eso es lo que reclamaban algunos. Espurio Casio había sido aplastado por el Senado sin que nadie moviera un dedo. Ese Espurio Casio que había intentado repartir tierras entre la plebe. También Espurio Melio había repartido grano, y acabó abandonado por los suyos y asesinado. Y no fue vengado. Y la multitud, con esos comentarios que iban saliendo, se fue encabronando más y más. Amenazaban con echar abajo la cárcel. La situación estaba a nada de volverse insostenible y el Senado, con intención de calmar un poco los ánimos, dijo, un momento, por los dioses, vamos a calmarnos. Y decidió liberar, mediante un Senado consulto, a Marco Manlio de la cárcel. Esta decisión no desactivó la sedición. Lo que hizo fue darle un líder. Y con la sedición, ahora con un líder y cada vez más fuerte, llegamos al año 384, en el que fueron elegidos tribunos militares con poder de cónsul Servio Cornelio Maluginense, Publio Valerio Potito, Servio Sulpicio Rufo, Cayo Papirio Craso, Tito Quincio Cincinato y Marco Furio Camilo, ese Camilo. Y he aquí el debate de si se alargó demasiado el relato para hacerlo coincidir con el cargo de tribuno consular. Porque llevamos mucho tiempo de rebelión, demasiado tiempo. Va casi al año entero de rebelión. Marco Manlio organizaba asambleas día y noche, trazaba planes para llevar la revolución a Roma. Su plan era acabar con el orden establecido, acabar con las deudas, darle poder a la plebe. Aulo Cornelio no se atrevió a hacer lo que hizo Cincinato con Espurio Melio, y los discursos eran cada vez más y más osados. ¿Hasta cuándo vais a ignorar vuestras fuerzas, Quirites? ¿Hasta cuándo? Hacedme un favor. Contad cuántos sois vosotros y cuántos adversarios tenéis. Tantos como fuisteis clientes en torno a un solo patrono, tantos seréis ahora en hacer frente a un solo enemigo. Aunque tuvierais que atacarlos uno contra uno, creo que lucharíais más duramente vosotros por la libertad que ellos por la dominación. Simplemente mostrad la guerra, tendréis la paz. Que os vean dispuestos a emplear la fuerza. Ellos mismos cederán de su derecho. Hay que tener algo de osadía todos juntos, en conjunto, o sufrirlo todo cada uno en particular. ¿Hasta cuándo vais a andar a mi alrededor contemplándome? Tened por seguro, Quirites, que yo no le fallaré a ninguno de vosotros, pero mirad que no falle mi suerte. Yo, el defensor de vuestra libertad, cuando a mis adversarios les pareció, dejé al instante de ser alguien y todos en conjunto visteis que era encadenado. Yo, que había rechazado de cada uno de vosotros las cadenas, y nadie hizo nada. ¿Qué puedo esperar en el caso de que mis enemigos tengan algún nuevo golpe de audacia contra mí?
¿Debo esperar acaso el final de un Casio o de un Melio? ¿Tan poco coraje tiene tan gran pueblo? ¿Por qué contra los extranjeros tenéis tanto valor que os parece justo dominar sobre ellos, pero contra vuestros dominadores os acobardáis? Es tiempo, Quirites, de abordar empresas mayores. Hay que reducir al nivel del suelo dictaduras y consulados para que la plebe romana pueda levantar cabeza. Impedid que se dicten sentencias en cuestión de deudas. Yo me proclamo, aquí y ahora, patrono de la plebe. Mientras Marco Manlio llamaba a la revolución, el Senado también estaba reunido. En el Capitolio, en una casa particular, se produjo una reunión con un único punto sobre la mesa: detener la sedición manliana. Estaban reunidos los principales senadores, los tribunos con poderes de cónsul y los tribunos de la plebe, que eran más tribunos que de la plebe. Unos decían que lo que hacía falta era un servilio ala que se encargara de Marco Manlio y que, muerto el perro, se acabó la rabia. Pero la mayoría no quería llegar a ese extremo, y se estuvo debatiendo durante varias horas al respecto, hasta que Marco Menenio y Quinto Publilio, tribunos de la plebe, tuvieron una idea. ¿Y si convertimos el enfrentamiento entre patricios y plebeyos en un enfrentamiento entre un patricio particular que se ha vuelto loco y el pueblo de Roma en su conjunto? Recordemos que no hay nada menos popular que la monarquía. Si convencemos a la plebe de que Marco Manlio aspira a reinar, la plebe la abandonará. Todos dijeron: me sirve, adelante, y demandaron a Marco Manlio por intentar instaurar la monarquía. La plebe, al enterarse de esto, entró en shock. Llegó el día del juicio y Marco Manlio se presentó solo y vestido de luto. El propio Tito Livio dice que no ha encontrado ningún cargo que le fuese imputado a Manlio que reforzara esa acusación. Lo que sí nos cuenta es que costó condenarle. El juicio se celebró, según Tito Livio, en el campo de Marte, y desde allí se veía la ciudadela del Capitolio. Marco Manlio presentó testigos de sus buenas acciones con la plebe, presentó sus condecoraciones, sus expolia, y utilizó el escenario para darle dramatismo a su causa. Mirando una y otra vez hacia el Capitolio, pidió a Júpiter y a los demás dioses que le ayudasen, mientras tendía las manos hacia el lugar que había salvado. Los tribunos vieron claro que para poder condenar a Marco Manlio tenían que cambiar el juicio de sitio, porque a la vista del Capitolio no lo iba a condenar nadie, era una escena muy potente a nivel sentimental. Se aplazó el juicio y se convocó en el bosque sagrado petelino, fuera de la puerta flumentana, desde donde el Capitolio no era visible. Allí sí, se dictó sentencia, y por intentar instaurar la monarquía, Marco Manlio Capitolino fue condenado a muerte y arrojado por los tribunos desde la roca Tarpeya. El mismo lugar que le dio gloria, también le daría muerte. Sobre la muerte de Marco Manlio Capitolino tenemos diferentes versiones. Diodoro Sículo dice que fue dominado y muerto. Diodoro dice que murió como Espurio Melio, sin juicio, lo mataron y punto. No tiene esos adornos que sí tiene el relato de Tito Livio. Si damos por correcta la versión de Diodoro, sumada a esa versión de la muerte de Espurio Melio, la cual también es asesinado, podemos llegar a la conclusión de que los acusados de acceptatio regni, de intentar instaurar la monarquía, podían ser asesinados sin juicio ni nada. Hay una tercera versión que dice que Marco Manlio fue azotado hasta la muerte, pero lo cierto, sea como fuere, es que murió. Tras su muerte se ordenó la destrucción de su casa y se prohibió que ningún patricio estableciese en el Capitolio su residencia. Algún autor también dice que se procedió a la confiscación de todos sus bienes, y los miembros de la gens Manlia decidieron, posiblemente a través de un juicio doméstico como los que vimos en los programas de la pena de muerte de la familia, que ninguno de sus miembros pudiesen llevar desde ese momento el praenomen Marcus, aunque sí que hay registros de que años después hubo alguno. Con su muerte, Marco Manlio Capitolino se unía
a esa tríada de defensores de la plebe, a Espurio Casio y a Espurio Melio, defensores de la plebe de la Roma arcaica que acabaron asesinados, acusados de querer aspirar a la tiranía y de pretender instaurar la monarquía. Son relatos casi calcados unos de otros, con sus invents, sus cosillas, pero que nos dejan algo muy claro. La conflictividad social en Roma era mucho más intensa de lo que nos imaginamos, y todas y cada una de las concesiones del patriciado se consiguieron a base de sediciones y de rebeliones. El conflicto entre el Senado y el pueblo de Roma estaba más vivo que nunca. Voy a beber agua, un momento. Para mojar un poco la garganta porque con la grabación, madre mía. Vaya programa, ¿eh? Vaya programa la muerte de... Vaya historia, ¿eh? Vaya historia, la de Marco Manlio Capitolino, una de mis favoritas. He estado rastreando las 1001 fuentes para llevarte la historia porque hay fuentes que cuentan cosas muy locas. Por ejemplo, hay un autor, Juan Malalas, un autor del Imperio Romano de Oriente, que en su crónica te cuenta que quien venció a los galos fue Marco Manlio Capitolino y que fue Marco Manlio Capitolino quien decapitó a Breno, todo loco. Lo pone ahí como si fuera Conan el Bárbaro. Y es una historia que te quedas alucinando porque va en contra de todas las demás fuentes. Sí que algunas dicen una cosa, otras otra, pero sí que hay una coherencia entre todas. Pero esa se desmarca. Juan Malalas se fumaba unos petardos de proporciones bíblicas. Y si quieres rastrear fuentes sobre la historia de Marco Manlio Capitolino, tenemos Tito Livio, Dionisio, Cicerón, Aulo Gelio, Dion Casio, Plutarco, Valerio Máximo, Plinio, Aurelio Víctor, Lucio Ampelio. Tenemos un montón de autores que hablan de esta historia. La mayoría solamente te cuentan, por ejemplo, Cicerón en De República dice Espurio Casio, Espurio Melio y Marco Manlio Capitolino. Te lo citan en una línea, como uniéndolos a los tres como alborotadores, agitadores, como patrones de la plebe que acabaron mal, acabaron muy mal. Estos relatos a mí me gustan particularmente porque muestran que la historia de Roma es mucho más agitada de lo que parece. En las películas siempre da la sensación de que Roma es Roma es la Roma imperialista, la Roma malvada, pero bajo esa Roma malvada que sufren los pueblos del exterior, también hay una Roma interior que sufre los efectos de esa Roma malvada, esa plebe que está ahí aplastada en esos tiempos. Todavía no hemos llegado a conseguir la igualdad de cargos, una igualdad que se conseguirá dentro de un tiempo cuando se consiga tener un cónsul patricio y un cónsul plebeyo, pero aún así ese cónsul plebeyo será un cónsul de una plebe que no será esa plebe que sufría la esclavitud por deudas, será la plebe acomodada, la plebe con dinero. Pero eso será a futuro. El programa de hoy ya ha acabado. La historia de Marco Manlio Capitolino y la historia de los primeros años del siglo IV, un siglo IV que va a ser apasionante. La historia de Roma ahora mete un acelerón bastante potente y quiero darte las gracias por estar ahí un año más. Empezamos otro año 2022 a tope con el podcast, a tope contigo, a tope haciéndote compañía, ya estés limpiando, estés corriendo, estés trabajando, estés conduciendo, que hay mucha gente que me escribe diciéndome que le hago compañía en sus viajes y muchas gracias. Me hace mucha ilusión imaginarme que estás conduciendo y está mi voz ahí en el coche acompañándote. A 500 metros, gira a la derecha. En la rotonda, toma la segunda salida. Ha llegado a su destino. Podría hacer un GPS de Roma eterna. No gire a la izquierda, porque a la izquierda están los galos y hay que huir de ellos. Antes de despedir esta sección, quiero comentarte dos cositas. Por un lado, merendar en mi casa mientras te cuento qué tal ha ido. Y por otro, explicarte de qué va a ir el siguiente programa.
que eso me hace especial ilusión. Lo primero, vacaciones en Burgos. Me fui a pasar unos días allí a visitar cositas medievales y alguna que otra cosita romana. No pude ir a Clunia, pero sí que visité el Museo de Burgos, que lo puedes seguir en Twitter, @Museo de Burgos. Una maravilla, una auténtica maravilla. Cuando entré y fui a comprar la entrada me dijo, no, 1 euro. Y yo, ¿cómo 1 euro? ¿Cómo? ¿No vas a regatear? Me sentí como un personaje de la vida de Brian. ¿Cómo 1 euro? Tenga 6. No, 1 euro, muy barato y tiene como 4 plantas o 5 de arqueología, abarcando desde la prehistoria más remota hasta las cositas romanas, el cristianismo, cosas medievales. Luego tiene otra sección del edificio dedicada a pintura y cosas medievales, hasta la edad contemporánea, hasta ayer por la tarde mismo. Tiene algunos tesoros, como por ejemplo, que yo sospecho que será una reproducción, la espada del Cid, la tizona. Una de las espadas del Cid. Y por 1 euro. Y un montón de cosas romanas, un montón de cositas romanas. Subí algunas cosas a Twitter, hay epigrafía por un tubo, hay algunas esculturas, hay muchos utensilios, cerámica, hay de todo, de todo. Y la Catedral de Burgos es otra cosa que no tiene sentido alguno de lo bonita que es. Nunca había estado y me quedé asombrado. Enorme, preciosa, una auténtica joya que tenemos aquí al alcance en España. Y si estás pensando hacer un viaje y no sabes dónde ir, visita Burgos porque te va a sorprender, sobre todo te va a sorprender la cantidad de comida que vas a comer. Porque me he puesto, vamos, me he puesto tibio a comer. Y en la Catedral de Burgos está el Cid, campeador ahí, enterrado también. Así que cosas históricas, cosas que hemos leído, hemos visto documentales, películas ahí, Charlton Heston haciendo del Cid, pues esas cosillas están ahí, te las vas encontrando. Por ejemplo, también encontré la casa donde se imprimió por primera vez la Celestina, la tragicomedia de Calisto y Melibea, que es una de las grandes obras, ya menos la gente que sea de mi generación, yo soy del 83, la gente que sea de mi generación más o menos en bachillerato, en la ESO, habrá leído la Celestina, o habrá intentado ver la película para acortar y no leer la Celestina, pero es uno de esos recuerdos desbloqueados que tienes, y está ahí en Burgos, al lado de la catedral. Y eso por una parte. Las vacaciones muy bien, por otra, ahora volvemos con las pilas cargadas, volvemos a tope, porque durante estas vacaciones he estado preparando lo que se viene para el siguiente programa. El siguiente programa tengo una visita especial aquí en Roma Eterna, algo que me hace mucha ilusión. Voy a traer a una persona que se ha convertido, gracias al podcast, yo no le conocía, le conocí en el podcast, se ha convertido en alguien muy importante. Es la persona a la cual le envío los programas para que los escuche antes de sacarlos, para que me dé su seal of approval, un titán, arqueólogo, un enfermo también de las cosas romanas como yo, Jesús Sánchez Alguacil, al que he nombrado alguna vez en el podcast. Por fin lo vamos a tener aquí, dentro de 15 días, en el programa que saldrá el día 29, y vendrá a hablarnos de su libro, dedicado al complejo termal de Caldas de Montbui, aquí en Cataluña, pero que al final Caldas de Montbui es una excusa para hablarnos de todo lo que concierne a la zona. Vamos a aprender cositas sobre el comercio del vino en la península ibérica. Vamos a conocer qué tipos de vinos se hacían por aquí. Vamos a hablar de gens poderosas que vivían en Hispania. Vamos a hablar de cómo trabaja un arqueólogo. Yo, ya que lo tengo aquí, quiero que nos hable cómo ha sido el trabajo para sacar un libro así. Es un libro que te recomiendo 100%. Te aviso que es un libro muy académico. No es de divulgación así ligera. Es un libro que se ha trabajado mucho. No porque sea mi amigo, sino porque está trabajadísimo. Pero es un libro que nos ayudará a comprender cosas sobre aspectos de la vida romana de los cuales todavía no hemos hablado aquí y será muy interesante. Y antes de irme, como siempre, recordarte las vías de contacto. Si quieres contactar conmigo, si quieres decirme cualquier cosa, puedes hacerlo de varias maneras. Puedes o bien dejarme un comentario en iVoox, aquí abajo, debajo del audio. Yo los leo todos. Puedes también enviarme un correo electrónico a romaeternapodcast@gmail.com.
puedes encontrarme en Twitter en @RomaEternaFM o en Instagram en RomaEternaPodcast. Así que si quieres escribirme para cualquier cosa, ya sea propuestas, sugerencias, contarme qué tal estás, mi buzón está siempre abierto para cualquier cosa que necesites. Porque pasamos por malos momentos, por buenos momentos, y quiero que esto también sea una comunicación bidireccional, que no sea solo escuchar mi voz, sino que también quiero leerte, si tú quieres, claro. Quiero saber qué tal estás, qué es lo que te gusta, qué propuestas tienes, qué temas te gustaría que tocara también, porque en el año 2022 quiero que el podcast ya dé un salto a nivel de temática. Por ejemplo, me gustaría que durante este año habláramos de cine, de romanos, música romana, de videojuegos, de libros, de más cosas, más. Vamos a intentar abarcar. Roma durante este año va a crecer y mi intención es que el podcast crezca también con Roma. Igual muy ambicioso y me doy un barrigazo, puede ser, pero quien no lo intenta no lo consigue, así que si tú estás a mi lado, si tú estás aquí conmigo escuchándome, el podcast va a crecer hasta que me explote un ojo de tanto buscar información y tanto buscar fuentes. Ya verás, valdrá la pena este año, van a pasar grandes cositas, se vienen cositas, como dicen en las redes. Te pido por favor que si no te has suscrito te suscribas, porque me ayudas mucho con tu suscripción, dejándome un me gusta en el programa también me ayudas un montón, y si además crees que Roma Eterna merece tu dinero, te invito a que entres en la Guardia Pretoriana y que colabores en iVoox, en el botoncito azul, desde 1,49 € al mes. Si no puedes o no te apetece colaborar en iVoox, puedes invitarme a un chupito de garum en la plataforma Ko-fi, de la que te dejo el enlace en la descripción del audio. Y sin más, agradeciéndote infinito que escuches el podcast y que sigas ahí después de 1 año y medio y que sigas ahí en este 2022, me despido y te espero dentro de 15 días, pasaré lista, en el siguiente programa de Roma a Eterna. Este programa se iba a llamar Auge y caída de Marco Manlio Capitolino. Pero es que lo tiraron por la roca Tarpeya según la versión más extendida, así que quedaba un poco raro lo de caída, ¿sabes? Tampoco es plan de hacer leña del Capitolino caído.